Bye. Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Dante Medina es poeta, escritor y originario de Gilotlán. Dante, una primera pregunta, ¿es Gilotlán o Gilotlán? Esa es una broma de Manuel Calavieco. No, sí, sí. Gilotlán de los ¿Cómo Dolores. estás, Dante? Qué gusto. Muy bien, gusto en saludarte. Oye, pues ayer tocamos largo el tema de Gilotlán por lo que está pasando, por la elección que parece que se va a suspender allá. ¿Cómo está Gilotlán? Tú, que eres originario de Gilotlán, ¿cómo entender Gilotlán de los Dolores? Bueno, terrible, y en eso se parece a algunos otros municipios de Jalisco, y sin embargo es uno de los más golpeados por el narcotráfico y por la violencia. Resulta que el fenómeno al que estamos asistiendo es parecido al de los migrantes, en el siguiente sentido. Todos tenemos de alguna manera a un migrante en Estados Unidos, un pariente. En Gilotlán acabamos teniendo todos un pariente narcotraficante. No hay de otra. Ha llegado a tanto, y por si fuera poco, coinciden tres grupos que se enfrentan: la familia michoacana, los Viagra y Jalisco Nueva Generación. Tenemos a tres grupos ahí por una razón simpática. Gilotlán está realmente muy lejos. Hace mucho vi un artículo que se llamaba Gilotlán de los Dolores, el único pueblo que los calicienses cultos no conocen, porque hice un encuentro entre mis amigos, diciéndoles a los amigos cultos si conocían Gilotlán, y nadie conoce Gilotlán. Es decir, está muy lejos. Está más cerca de Michoacán, puesto que queda muy cerca de Tepalcatepec, de tal forma que, para dar un ejemplo, Gilotlán es un pueblo de un poco más de 1,000 habitantes, realmente pequeño. Es uno de los municipios, si no el municipio con menos presupuesto estatal. Y la gente tiene cuenta bancaria, pero la tiene en Tepalcatepec, porque en Gilotlán no hay banco. Para dar una idea de qué se trata, tenemos un solo hotel con 6 habitaciones, ¿no? Si tú vas a Gilotlán, ¿por dónde te vas? ¿Cuál es la ruta para ir a Gilotlán? La única ruta, que esa es otra cosa, la única ruta para ir de Jalisco es de Guadalajara a Tecalitlán, y en Tecalitlán, yo siempre lo digo como una broma, después de pasar el Panteón, hay una carreterita, y esa carreterita lleva a Gilotlán. Entre ese punto de Tecalitlán, porque está en Tecalitlán, a la salida apenas, a Gilotlán, son unos 70 kilómetros, pero 70 kilómetros nadie los puede hacer en menos de 2 horas. Porque es una carretera estrecha, pequeña, en el bosque, de tal manera que queda lejísimos de Guadalajara, digamos, ¿no? Ir a Gilotlán el mismo día y volver es demasiado pesado, demasiado cansado, y nadie lo hace en principio, pues. Insisto, ellos se sienten más cerca de Michoacán, aunque no se sienten michoacanos, pero muy cerca de Tepalcatepec, ¿no? De tal manera que está muy aislado, ¿eh? Sí, Dante, ¿cómo estás? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Augusto, qué gusto. Dante, esto que estamos viendo, este pico que representa la mirada electoral que ponemos de cuando en ciertos lugares, habla de una degradación que ya nos contaste, pero ¿a qué la atribuyes? Porque no sucedió en 3 meses, ha venido sucediendo de poco a poco. ¿A qué lo atribuyes? ¿A la lejanía, a la distancia? ¿Por qué una comunidad llega a ese extremo? Augusto, sí, lo dijiste bien, y es exactamente lo que yo apuntaba, es la distancia. Es un lugar que no tiene más que salida hacia Tepalcatepec, Apatzingán, Aguililla, que sería la ruta michoacana, y la otra es hacia Tecalitlán, y luego pues ya estaríamos en Jalisco, ¿no? Esa es una primera cosa. Una segunda es que Gilotlán vivía particularmente la agricultura y la ganadería, que fue dejando de ser buen negocio, de tal manera que la gente se fue empobreciendo. Y yo siempre sostengo que de Gilotlán es más o menos aristócrata, y voy a decir por qué. Los de Gilotlán que han emigrado a Estados Unidos, que hay muchos, tienen un enorme éxito. Fundan compañías, prácticamente no van de empleados, van a fundar compañías. Hay una de unos de mis sobrinos, por ejemplo, que se dedican al transporte urbano, no a transportar personas, sino paquetería, y les va muy bien. Cuando se acabe esa ruta y tenemos dificultades para la migración, etcétera, pues viene la ruta de narcotráfico. Está lejos de todo, es muy fácil emboscar a cualquiera, y nadie se atreve a meterse a esos sitios porque, bueno, pues son muy peligrosos y son muchos, ¿no?
Esa es la explicación, la lejanía. Es probablemente el último pueblo de Jalisco que tuvo carretera asfaltada, ¿eh? Y la luz en Gilotlán llegó hace 50 años, ¿sí? Oye, estuviste, según me contaste la última vez, antes de la pandemia, y fue justo para que pusieran una placa en la casa donde naciste. ¿Cómo viste a la comunidad ahí, pie a tierra? El 21 de abril de 2018 me pusieron una placa a la casa donde nací, porque ya antes mi pueblo me había nombrado hijo predilecto, esas cosas que hacen cuando no hay nadie más, ¿no? En un pueblo, como es el caso del mío. Esa semana, la semana del 21 de abril de 2018, había ese acto y el presidente municipal lo iba a encabezar. Al presidente municipal lo mataron esa semana. Lo hicimos sin él, con un presidente sustituto. 15 de abril del 18. Exactamente, para darse una idea de cómo están las cosas, ¿no? Y además lo mataron regresando de Tepalcatepec de un velorio. Realmente, y sin embargo la gente vive de una manera muy normal, como si no pasara nada, porque ya se acostumbró al narcotráfico. Y como digo, todos tenemos un pariente, un vecino, un primo o lo que sea, que se dedica a eso, y son como mundos paralelos que no se chocan. Más bien se dice, mira, a ese le fue bien, pero no se dice de qué, ¿eh? Uno ve aquellas fortunas que crecen y se da cuenta que esas fortunas son ilícitas, pero nadie lo menciona y no hay ningún ostracismo social. Es decir, se le sigue tratando como el pariente que uno quiera mucho, ¿no? Hay ranchos impresionantemente hermosos en Gilotlán, ¿eh? Uno siente que está en Estados Unidos, así tal cual, ¿eh? De lo maravillosos que son, ¿no? Y desde luego no es tampoco muy complicado encontrarse una propiedad de 1,000 hectáreas, ¿no? De bosque, ¿no? Y caballos de $50,000, ¿no? Así que bueno, es el caso. Ahora el problema, las elecciones, ¿no? Sí, Adelante, perdón. Alejandro. No estamos escuchando a Alejandro Sierra. Estamos con problema. Oye, Dante, aprovecho ayer me escribió Jorge Alonso, ¿te acuerdas de él? Que fue consejero electoral, y decía que en la elección de 94, los candidatos a presidente municipal de aquel entonces, PAN y PRI, se retaron a duelo a balazos en la plaza. Entonces tuvieron que acudir los consejeros a Tecalitlán, no subieron, y decidieron que para sacar las casillas en tiempo, y lo iban a hacer en helicóptero. Dijeron, no señores, si aquí vuelve un helicóptero, lo van a bajar. Sí. Mira, yo te cuento otra anécdota. Yo siempre lo digo en tono de broma, pero es muy serio, que Gilotlán es el único pueblo del planeta que yo conozco donde la sociedad civil hizo un aeropuerto y la sociedad política o militar lo destruyó. El pueblo de Gilotlán tenía un aeropuerto, claro, y era un aeropuerto que lo ligaba a sitios cercanos, era de pasajeros, Guadalajara, Tecalitlán, a sitios cercanos, Guzmán, etcétera, para salir rápidamente a asuntos, ¿no? Entonces venía a Guadalajara en avioneta y había una pequeña línea que traía gente de Gilotlán hacia acá, y un buen día ya no tuvo aeropuerto porque lo tumbó, lo deshizo el ejército, ¿no? Sí, porque pensaban que usaban para el narcotráfico, supongo. Que muy probablemente también lo usaban para eso. Claro. Pero se usaba por la sociedad civil, es una manera de cómo convive el narcotráfico, cómo convive la delincuencia de manera natural con los habitantes que no tienen ningún delito y que viven en paz, ¿no? Sí. Dante, pues muchas gracias por ponernos al tanto de este pueblo hoy tristemente célebre, porque no se va a realizar la elección probablemente, pero uno de los pueblos hermosos y abandonados, hay que decir que hemos abandonado en este territorio. Además, un par de cosas más muy rápidamente. Es un pueblo prehispánico, Gilotlán, existía y fue refundado en 1523, ni más ni menos que por Hernán Cortés. Es decir, estamos hablando de un pueblo con mucha tradición. Desgraciadamente nadie sabía, bueno, a Juan José Arreola me llegó a decir que ese pueblo me lo había inventado yo, que era una mentira mía. Y se volvió célebre y se empezó a hablar de Gilotlán a través de la violencia y el narcotráfico. Es increíble. Y ahora la gente ya le dice algo a Gilotlán, pero lo que le dice es muertos, violencia, elecciones interrumpidas, sí, etcétera, etcétera. Pero aún así no saben dónde está. No saben para dónde está, ¿no? Sí, no saben para dónde dejar. Junto con Quetupan y Santa María del Oro son los 3 municipios más pobres del sur del estado. Exactamente.
Gracias. Pues un abrazote, Dante. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Un abrazo, Buen día a hasta todos. luego. Adiós. Un abrazo, Dante.